Bienvenido al tutorial de CapraGIS Análisis del riesgo para un único escenario en la ciudad A, la isla. Primero inicie CapraGIS haciendo doble clic en el icono de acceso directo en el escritorio de su computador. Luego cargue los archivos que vamos a usar en el tutorial. Para hacerlo, vaya al botón identificado con un icono de carpeta azul en la barra de herramientas principal y haga clic en ese botón. Luego vaya a la ruta donde se encuentra almacenada la información de la isla. Esta información está disponible en el directorio de CapraGIS en la carpeta Ejemplos, dentro de la carpeta Isla Capra. En la carpeta Contorno, seleccione el archivo Shape Isla Capra y haga clic en Abrir o doble clic sobre el archivo. Ahora cargue el archivo Shape con la información de la exposición de la ciudad A. Para cargarlo, haga clic de nuevo en el botón identificado con el icono de carpeta azul y busque dentro del directorio Isla Capra el directorio Ciudades. Cargue el archivo Shape denominado Predios Ciudad A. Para ver los atributos asociados a los predios de la ciudad A, vaya al panel de datos adjuntos que está en la parte inferior de la pantalla CapraGIS y dé clic en la herramienta para actualizar la lista de los datos de objetos visibles. Esto muestra la tabla de atributos de la ciudad A. Note que existen tres campos importantes en esta tabla de atributos. El campo Valfis, con el valor físico de los elementos expuestos, Valum, que muestra el valor humano de los elementos expuestos, y Sismo, que define el sistema estructural, o sea, la función de vulnerabilidad asociada a cada elemento expuesto para la amenaza sísmica. Estos campos son muy importantes porque si no están presentes en la tabla de atributos de la tabla Shape, CapraGIS no los reconocería como archivos de exposición válida. A continuación cargamos a CapraGIS la amenaza sísmica. Haga clic de nuevo sobre el botón identificado de la carpeta azul y busque dentro del directorio Isla Capra el directorio Amenaza Sísmica. Haga doble clic sobre el archivo de nombre Isla Sísmica. Este archivo contiene un catálogo completo de escenarios estocásticos determinados mediante el modelo de amenaza sísmica para la isla. Note que la barra de navegación de archivos AME, que estaba antes apagada, ahora queda disponible para la navegación del archivo de amenaza sísmica seleccionada. Este archivo AME en particular está compuesto de 1848 escenarios estocásticos, cada escenario con 23 medidas de intensidad diferentes, y cada medida de intensidad caracterizada por dos momentos estadísticos. Para visualizar mejor los valores de intensidad, seleccione una escala local y configure un nivel de resolución alta. A continuación seleccionamos el escenario crítico para hacer el análisis de riesgo. Este escenario se selecciona revisando los niveles de intensidad que generan todos los escenarios contenidos en el archivo AME sobre un punto particular de la ciudad A. En el árbol de visualización, haga zoom en la extensión de la ciudad A con la herramienta de hacer zoom a la extensión del objeto seleccionado. Ahora active el control de visualización para escenarios de amenaza. Seleccione la amenaza Isla Sismo. Verifique que la casilla del escenario esté seleccionada. Esto indica a CapraGIS que debe recorrer todos los escenarios del archivo A. Verifique que se selecciona la primera intensidad y que el momento estadístico es también el primero. Enseguida haga clic en el botón Ubicar y luego en alguna ubicación dentro del mapa de la ciudad A. CapraGIS recorre los escenarios del archivo de amenaza y devuelve el primer momento estadístico de la primera medida de intensidad de cada uno. Los resultados se ven a la izquierda. El escenario que genera mayor intensidad en el sitio seleccionado está entre 348 y 696. Para acotar este rango, escriba en la caja de texto a la derecha de Escenario los límites del rango separados por un guión y haga clic en Aplicar. En la gráfica es posible ver que el mayor valor de intensidad corresponde a algún escenario entre el 400 y el 500. Escriba este rango en la caja de texto de Escenario y dé clic en Aplicar. Note que el valor máximo está ahora entre el escenario 400 y el 415. De nuevo indique los valores límites del rango y haga clic en Aplicar. Según lo visto en la gráfica, se concluye que el escenario 407 es el que mayor intensidad genera en el punto seleccionado dentro de la ciudad A. Por esta razón será usado para realizar el análisis de riesgo por un único escenario.
Para desactivar el control de visualización de escenarios de amenazas, haga clic en el mismo botón que se emplea para activar. A continuación almacenaremos el proyecto en disco. Haga clic en el botón Guardar proyecto actual en disco de la herramienta principal de CapraGIS. Aparecerá el directorio de almacenamiento por defecto de CapraGIS. Mis documentos, Proyecto Capra. Dentro de ese directorio, guárdelo con el nombre Isla Sismo Determinista. Ahora configuremos el proyecto de cálculo de riesgo. Vaya a la pestaña Proyecto Capra. En la parte inferior de la pestaña está el árbol de parámetros de cálculo. Usaremos este árbol para configurar completamente el proyecto de cálculo. En este tutorial usamos el asistente de configuración por ser una forma sencilla y amigable de configurar el proyecto. Active el asistente desde la pestaña de Proyecto Capra. En la parte izquierda del formulario que se despliega, se encuentran listadas las opciones que provee el asistente. Las primeras 3 opciones del asistente, configuración, cálculos y resultados, proveen las herramientas necesarias para calcular y configurar el riesgo, así como tener acceso a los resultados. Las opciones adicionales, postprocesamiento y exportar, proveen soporte sobre los resultados generados, pero no constituyen un componente primordial en el análisis mismo. Primero seleccione el tipo de análisis en la parte superior del formulario. Seleccione Análisis por único escenario. Enseguida se configuran los efectos de sitio en la parte derecha del formulario. En este caso no hay información sobre efectos locales en la ciudad A. Enseguida seleccione la base de exposición para el cálculo. CapraGIS lista todas las bases de exposición disponibles. Deben seleccionarse las que se desea emplear en el análisis de riesgo. En este caso se debe seleccionar la base de exposición de predios de la ciudad A. A continuación seleccione el escenario sísmico para el cual se va a escoger el riesgo. Seleccione en la lista Archivo de origen el archivo AME que contiene el catálogo de terremotos simulados para la isla y luego el escenario 407. Ahora seleccione el archivo de vulnerabilidad asociado a la amenaza sísmica. Haciendo clic en Buscar, ubique en el directorio de instalación de CapraGIS el directorio Isla Capra y en el directorio Vulsismo el archivo vulsismo.dat. Haga clic en Siguiente en la parte inferior del asistente para avanzar al siguiente paso. En esta ventana puede revisar la configuración del proyecto de cálculo en el panel de vista previa del proyecto de cálculo o cargar la configuración al bloc de notas de Windows, haciendo clic en el botón que ve en pantalla. La información que se observa contiene el tipo de análisis por único escenario, el archivo de exposición para el cálculo de información asociado al mismo, los archivos de amenaza y vulnerabilidad de información asociada, y por último el escenario seleccionado para el análisis. Para iniciar el análisis de riesgo haga clic en Calcular. A la derecha del asistente aparece el avance del cálculo. En la parte inferior se ven mensajes informativos sobre el proceso. Al finalizar el cálculo, el proyecto queda bloqueado y ya no es posible modificar nada de la configuración de cálculo definido. El botón Reiniciar permite desbloquear el proyecto, lo cual elimina los procesos de resultados generados. Tenga cuidado al emplear la opción Reiniciar. En este ejemplo, no se reiniciará el proyecto. Para continuar, haga clic en el botón Siguiente. En esta ventana se pueden consultar rápidamente los resultados. Primero se debe seleccionar de la lista de resultados la tabla de información que se quiere consultar. Seleccione la tabla Ciudad A, escenario 407. En la lista de datos de análisis seleccione el campo PRF, es decir, la pérdida relativa física en valor expuesto. CapraGIS calcula automáticamente estadísticas de la variable consultada y muestra un histograma a la derecha. El número de clases del histograma los asigna CapraGIS por defecto, pero puede modificarse en la casilla Autonum Class. Cambie el número de clases a 4, por ejemplo, y haga clic en el botón Redibujar. Note que para el escenario sísmico seleccionado hay grandes pérdidas en las ciudades, así que se está modelando un escenario catastrófico. En las estadísticas se ve en primer lugar que, dado que el valor máximo de la parte relativa es 1, existen predios en la ciudad A en los cuales se perdió todo su valor expuesto, es decir, fueron totalmente destruidos o deben ser demolidos. Se observa también que el valor promedio de la pérdida es 0,7, es decir, 70%, lo cual indica que en promedio se perdió el 70% del valor de la ciudad A.
El histograma calculado muestra que cerca del 60% de las pérdidas en los predios de la ciudad A alcanzaron el 100% del valor expuesto, indicando en efecto que la mayoría de la ciudad fue destruida por el terremoto. Para salir del asistente, haga clic en Cerrar. Con el fin de obtener una mejor visualización de los resultados, apague la capa de contorno de la isla y la de amenaza sísmica e indique a CapraGIS que desea visualizar los datos asociados a la capa de predios de la ciudad A con la opción Borde y Fondo. En la pestaña Proyecto Capra, dentro del árbol de parámetros de cálculo, encontrará los nodos Predio Ciudad A 407 y dentro de estos nodos, los resultados del análisis. Haga doble clic, por ejemplo, sobre el nodo PRF para que el mapa de predios de la ciudad A adquiera el color de borde y fondo según los valores de este campo. Para visualizar los valores de escala en la manera correcta, seleccione un formato de número en porcentaje. Pida a CapraGIS la tabla de atributos del archivo de exposición de predios de la ciudad A. Encontrará a la derecha los mismos campos de resultados que aparecen en los nodos, en el árbol de parámetros de procesamiento. Estos nuevos campos se encuentran en el archivo Shape de resultados que genera CapraGIS. Sin embargo, el programa los vincula en memoria en el archivo de exposición, de manera que quedan disponibles como campos de información vinculada. Al hacer doble clic sobre otros resultados disponibles en el árbol de parámetros, los predios de la ciudad A se colorean en función de su valor particular para el campo seleccionado. Al visualizar valores no relativos, por ejemplo el campo EF correspondiente a pérdida monetaria absoluta, es aconsejable modificar el formato y el número de la escala de color para excluir unidades en porcentaje. Como se dijo, los campos de resultado quedan vinculados al archivo de exposición y están listos para ser usados en todas las opciones de dibujo para atributos de CapraGIS. Ahora se revisan los resultados en términos de pérdidas para todo el portafolio. Para hacerlo, haga clic sobre el nodo PML total del árbol de parámetros de configuración. Con doble clic sobre este nodo, el sistema abre el archivo de resultados, que es un archivo de texto con extensión .res. En la información contenida en el archivo de resultados aparece el número de temporalidades y el número de puntos para el cálculo de la curva de excedencia de pérdidas, la tabla de pérdidas por escenario. Ya que el análisis se realizó para un solo escenario, la tabla tiene una sola fila. La tabla muestra para el escenario de amenaza seleccionado la frecuencia anual de ocurrencia, el valor esperado de la pérdida, la varianza de la pérdida, los parámetros A y B de la distribución de probabilidad beta asignada a la pérdida y el valor expuesto total. La curva de pérdidas globales, que en este caso corresponde a la probabilidad de excedencia anual de valores de pérdida. La primera columna contiene valores de pérdida y las columnas siguientes valores de probabilidad de excedencia anual de estas pérdidas. Se muestran valores totales para cada amenaza, los cuales en este caso son iguales. Si la evaluación considera que el escenario de amenaza ha ocurrido, los valores de probabilidad de excedencia anual deben dividirse por la frecuencia anual de excedencia de la serie. Luego se presentan los valores de las primas para las amenazas consideradas. Por ser un análisis para un solo escenario, el valor reportado de la prima es igual al valor esperado de la pérdida para el escenario. Finalmente, CapraGIS reporta los 5 escenarios con mayores pérdidas esperadas. En este caso solo reporta el escenario de análisis. Con esto finaliza este tutorial. Para descargar más tutoriales y conocer más sobre Capra, visite el sitio www.ecapra.org.